Muy buenas tardes, soy el doctor Arturo Valle, Fellow del American College of Surgeons. Agradezco al comité organizador del 64º Congreso Anual del American College of Surgeons por la invitación a presentarle en esta oportunidad de las alternativas en el manejo de la pancreatitis. ¿Cuál es la evidencia? No tengo conflictos de interés y a modo de introducción debemos recordar que la gran mayoría de las pancreatitis agudas son leves a moderadas, pero hay entre un 20 y un 30% que se presentan como graves, asociadas a fallas multiorgánicas y que requieren obviamente un manejo multidisciplinario en UPC, lo cual se asocia hasta una mortalidad de un 15%. La clave y el gran desafío en el manejo de la pancreatitis es poder identificar los factores pronósticos de severidad tempranamente, lo cual obviamente va a cambiar un poco el pronóstico y el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda grave. Es así como a la izquierda pueden ver obviamente un páncreas normal y se puede presentar asociado a una pancreatitis aguda moderada o moderada severa y bastante severa como en la última foto. Esto se asocia a shock, a fallas multiorgánicas y hasta un 20 a 40% de estos pacientes con pancreatitis aguda severa pueden llegar a desarrollar necrosis infectada asociada a falla multiorgánica, que va a ser el objetivo de esta presentación. Para poder hablar de pancreatitis también debemos volver un poco atrás a la clasificación de Atlanta, que fue escrita en la década del 2000 y que después se hizo un upgrade y una revisión en el año 2012-2013. Y es así como las pancreatitis se pueden dividir en dos tipos. Casi el 85% en un tipo intersticial. Y si esta pancreatitis intersticial tiene un tiempo de evolución menor de 4 semanas, se habla de una colección de pancreática aguda. En fondo es una colección líquida de pancreática aguda. Versus que si esta misma colección ya lleva más de 4 semanas de evolución, eventualmente ya se habla de un pseudoquiste pancreático. Por otro lado, en la parte inferior de la imagen, podemos ver las pancreatitis agudas que se presentan con un componente necrótico, que se describen hasta un 15%. Si estas pancreatitis necróticas tienen menos de 4 semanas de evolución, eventualmente vamos a hablar de colección necrótica aguda, versus que si evolucionan en el tiempo por más de 4 semanas, podemos hablar del conocido wall of necrosis, que es el famoso WON. Todas estas 4 presentaciones en el fondo de la clasificación de Atlanta se pueden presentar en un paciente de forma estéril y de forma infectada. Y sobre todo la infectada de las pancreatitis necrotizantes, que son las de abajo, las vamos a ver en detalle. Es así como en el fondo lo primero es hablar de la colección peripancreática aguda, como les mencionaba, como pueden ver en la imagen del centro del escáner, son es edema al fondo peripancreático, adyacente al páncreas, no tiene paredes bien definidas y es un fluido bastante poco denso, por así decirlo, bastante homogéneo. Este tipo de pancreatitis y este tipo de presentaciones son en general asintomáticas, la resolución es espontánea entre los 7 a los 10 días y no requiere drenaje. Sin embargo, hasta casi un 7% de estos pacientes podrían evolucionar a un pseudoquiste, los cuales recuerden, son más de 4 semanas, son parte de estas pancreatitis intersticiales, ya es un fluido bastante más denso y como pueden ver en la imagen tiene una pared bien definida y está adyacente al páncreas. Puede o no puede tener contenido necrótico, pero la clave, como les mencionaba, es que es una colección encapsulada. Por otro lado, de las pancreatitis necrotizantes, las que son menores de 4 semanas, en general tienen una colección heterogénea, sin paredes bien definidas, como ven en la imagen del escáner arriba, en las flechas amarillas, versus las pancreatitis que se presentan después de 4 semanas, las conocidas como wall of necrosis, que tienen una colección heterogénea, con paredes bastante bien definidas y pueden incluso estar infectadas. La gran diferencia principalmente es el tiempo de evolución que va a definir el tamaño y la madurez de la pared, y como les mencionaba previamente, esto se puede presentar de forma estéril o infectada. Y el manejo va a depender y va a cambiar si el paciente está estable o inestable. Es así como el manejo de la necrosis en general, si es estéril y se puede observar, en general la necrosis si es estéril, se puede observar y no requiere drenaje. A diferencia de cuando la necrosis está infectada y el paciente está inestable, requiriendo drogas vasoactivas o con una falla multiorgánica, requiere drenaje, y las alternativas de drenaje que vamos a ir mencionando poco a poco durante la presentación
son por vía un abordaje endoscópico, percutáneo, quirúrgico o incluso mixto, que es una mezcla de dos de estas tres técnicas. Es así como cómo definir de estos mismos cuál es el mejor abordaje, y eso va a estar dado y va a depender de la gravedad del paciente, de la ubicación, del tamaño, del contenido, de la habilidad y experiencia del operador y la disponibilidad local, siendo que el objetivo final en pancreatitis necrótica infectada es la necrosectomía, como pueden ver en la imagen de la derecha. Cuando hablamos de necrosis infectada, recuerden, va a ser el concepto WON. Esto se asocia si se asocia a infección, la mortalidad prácticamente se duplica, lo que les mencionaba, de hasta un 30%. La cirugía se consideraba hasta hace un par de décadas como tratamiento estándar, pero sin embargo tiene una morbilidad de hasta un 53% y una mortalidad de hasta un 34%. Hay que recordar que en general un tercio de las necrosis pancreáticas van a desarrollar infección. Sin embargo, la extensión de la necrosis no se asocia al riesgo de infección, no son directamente proporcionales o esperables. Lo más frecuente que la necrosis infecte es después de los 10 días, y en general hay que tener presente que el 75% de las infecciones son monomicrobianas de gérmenes gastrointestinales, enterococo, Escherichia coli, Klebsiella, etc. ¿Cómo sospechar cuando hay una necrosis infectada? Como pueden ver en la imagen de la derecha, el escáner, se sospecha porque hay una necrosis, en el fondo por un escáner previo, y hay un deterioro clínico del paciente. Como les mencionaba previamente, esto se genera después del séptimo al décimo día, y en general un hallazgo característico, que es lo que muestra la fecha más delgada de la imagen: hay gas en la colección. Cuando un paciente está con necrosis infectada, pero está estable, sin necesidad de drogas, sin falla multiorgánica, lo ideal es evaluar el tiempo de evolución, porque si es menor de 4 semanas y está estable, lo ideal es retrasar el drenaje, mantener los antibióticos hasta después de 4 semanas. Pero sin embargo, si el paciente está inestable, que es la situación opuesta, lo ideal es realizar un drenaje y continuar, por supuesto, con antibióticos. Por otro lado, la necrosis estéril generalmente se describe que se realiza una punción con aguja fina, bajo radiología. Si se confirma que es estéril, la idea es eventualmente suspender los antibióticos y hacer un manejo conservador. Cuando hay antibióticos en necrosis estéril, cuando se utilizan antibióticos en necrosis estériles como para prevenir infección, no está recomendado ni tampoco está validado por la literatura. Estas colecciones necróticas estériles no requieren drenaje y, como les mencionaba, si presentan un deterioro sistémico, eventualmente la indicación es repetir una punción con aguja fina bajo TAC y en 5 a 7 días y reevaluar. Sin embargo, cuando una necrosis estéril sí requeriría drenaje, en las siguientes situaciones: cuando hay disrupciones gástricas, biliares o intestinales, cuando hay una persistencia de síntomas por más de 8 semanas, como pueden ser dolor, vómito o náuseas, o cuando hay una desconexión del conducto pancreático que genera una colección recidivante. Eso se tendría que ir a drenar programadamente, siempre después de 4 semanas. Es así un poco, si cambiamos y tratando de responder la pregunta respecto al drenaje: ¿cuál es la mejor alternativa entre endoscópico, percutáneo, quirúrgico, y cuál es la evidencia de esto? Podemos mencionar que la primera vez que se describió un drenaje percutáneo fue en el año 98, que logró una resolución completa de un paciente con una wall of necrosis de hasta un 50%. En el año 96, el doctor Todd Barron describió el primer drenaje exitoso por vía endoscópica. Ya en el 2016, hace más de 5 o 6 años, se presentaba un consenso asiático de 38 estudios con 700 pacientes de drenaje endoscópico, y la resolución completa alcanzaba casi el 83%, con una morbilidad de un 28% y una mortalidad bastante baja si lo comparamos con lo quirúrgico. Sin embargo, el drenaje endoscópico presenta algunos tipos de complicaciones como hemorragia, perforación y embolía aérea, que sin duda es muy infrecuente, pero una de las más temidas. Cuando comparamos el drenaje endoscópico, por ejemplo, versus el quirúrgico, que sería considerado hasta hace 10, 15 años como el gold estándar, a 6 meses la mortalidad es prácticamente un cuarto de lo que por vía endoscópica versus por vía quirúrgica, lo que fue significativamente estadístico. También los costos son bastante menores en el grupo endoscópico. Este es un trabajo retrospectivo de 42,2 meses, que vieron que a favor del drenaje endoscópico la mortalidad era bastante baja, pero los pacientes obviamente evolucionaban con insuficiencia exocrina de hasta un 32%, insuficiencia endocrina de hasta un 28%. También hay un metaanálisis que evaluaba las complicaciones y vieron que fueron bastante más menores o más bajas en los grupos endoscópicos, lo cual fue significativamente estadístico.
y esto se asocia a que presentaban menores fallas orgánicas múltiples, menores fístulas pancreáticas y menores estadías hospitalarias versus la cirugía. Ahora, ¿cuándo entonces, retomando un poco en lo que íbamos, cuándo es una indicación perentoria de cuándo drenar? Es cuando hay un WOM o Wall of Necrosis más infección, cuando hay un WOM más síntomas, dolor, náuseas, vómitos o desnutrición, o un WOM asociado a complicaciones como les mencionaba, estéril o no estéril. Lo ideal es que tiene que ser alrededor de las 4 semanas, siempre se habla que es mejor más tarde que temprano, si es menor de 4 semanas, y hay que hacerlo como un paciente inestable y con una necrosis infectada, hay que tener presente que va a aumentar la morbimortalidad, y que en pacientes en menores de 4 semanas la colección organizada ya se podría considerar como que tiene una fuerte indicación. ¿Cuáles son los principios del drenaje? Primero, está muy demostrado que lo ideal es usar como primera lección la necrosectomía con todas las ventajas de lo mínimamente invasivo. Esto es por vía endoscópica o por vía percutánea con apoyo de radiología internacional. Cuando alguna de estas dos técnicas presentan un drenaje frustro o no están disponibles por habilidades o por disponibilidad del centro, se considera que la necrosectomía quirúrgica es una alternativa real y eficiente. Si esto lo llevamos a la literatura, vamos muy breve a comentar un par de los últimos 15, 16 años, hay alrededor de 9 guidelines respecto al manejo de las pancreatitis agudas y sobre todo enfocados en colecciones pancreáticas, necrosis y mejores vías de abordaje. Vamos a comentar un par de las japonesas que me parecieron interesantes y principalmente las últimas de la AGA y de la Sociedad Europea, que hablan un poco de lo mismo y van un poco reafirmando lo que ya habían precedido otras guidelines. Con respecto a esta guía japonesa, desde el 2015, un poco me pareció interesante este algoritmo que respecto al diagnóstico de pancreatitis aguda, se inicia un tratamiento básico, se hace una aproximación a la severidad, si el paciente es de mediana complejidad o una necrosis, es decir, una pancreatitis moderada, continúa con el tratamiento básico en general. Si ese paciente va a tener falla multiorgánica o es severa, se debería transferir a centros especializados con unidades de UPC. Continuando esas mismas dos líneas de la izquierda en la derecha, obviamente en cuidados intensivos recibe todo el manejo de un paciente que lo requiere, obviamente, con esta situación, y lo que hay que tener presente es que es el tratamiento de las complicaciones locales, que ahí están en el fondo las 4 colecciones y sus evoluciones según el tiempo de las que comentábamos, según la clasificación de Atlanta. Entonces hay que tener presente que cuando en estas colecciones hay sospecha de infección, como ven a la derecha, pero el paciente está estable, idealmente es tratar de mantener un tratamiento conservador. Sin embargo, cuando el paciente obviamente está inestable, tiene un alto riesgo de mortalidad y se sospecha una necrosis infectada, debería ir a una intervención que es un drenaje con necrosectomía, idealmente como primera approach por vía endoscópica y segundo percutánea y si falla, quirúrgica. Por lo menos acá en Chile, una de las grandes etiologías, sobre el 80% de las pancreatitis son biliares. Hay que tener presente que la ERCP solo está indicada en pacientes que presentan colangitis o obstrucciones de la vía biliar distal, con esta última con un menor respaldo científico o menor fuerza en el fondo, menor evidencia. Sin embargo, si no presenta ninguna de estas dos indicaciones, la ERCP debería ser diferida, al igual que la colistectomía, que se recomienda, como hablamos adelante, realizarla durante la misma hospitalización. Esta misma revisión en Japón compararon otras dos guías de la AGA en años similares, de 2013 al 2015, y un poco solamente mencionar que lo que me pareció importante es que se reitera con distintos niveles de evidencia que siempre lo ideal es esperar 4 semanas post inicio de síntomas, y que también el drenaje debiera comenzarse por vía endoscópica o por métodos mínimamente invasivos. Este es de la ASCE, un guideline del año 2016, donde también es importante mencionar que hay que excluir en pacientes que tengan pancreatitis aguda necrótica, que tengan neoplasias quísticas asociadas o pseudoaneurismas, obviamente. Recordar que cuando los pacientes tienen colecciones en menores de 4 semanas y han fallado en el manejo, al manejo conservador, idealmente deberían sospecharse de infecciones.
También que el drenaje por endosonografía, por vía endoscópica, es el drenaje transmural, que hoy en día es el primer approach. Y también que siempre los drenajes, tanto percutáneo como quirúrgico, siempre los drenajes endoscópicos deberían contar con un backup de radiología intervencional e incluso el cirujano. Entonces, una guía de la ACA que solamente recordar que no se recomienda el uso rutinario de ERCP en pancreatitis aguda y tampoco la colecistectomía debería ser realizada previo al alta. Esta es la guía más reciente que fue publicada en el World Journal of Emergency Surgery. Un poco reiterar lo mismo la ERCP y la colecistectomía, pero insistir en que las pancreatitis necrotizantes infectadas tienen indicación de drenaje, ¿ya? Idealmente percutáneo o por vía endoscópica con un nivel de evidencia 1C. Por un lado, recordar que algunos pacientes tienen indicaciones quirúrgicas. Estos pacientes son cuando, como les mencionaba, cuando hay una falla en los tratamientos previos, cuando hay un síndrome compartimental, cuando hay sangrados o un approach endovascular que sean insatisfactorios en el fondo, cuando hay isquemia o eventualmente cuando hay una fístula del intestino delgado. Y con mucha fuerza también recordar que la cirugía está indicada en los pacientes que en el fondo tienen, perdón, que en el fondo el drenaje percutáneo es o endoscópico, son los primeros approach, dado lo mínimamente invasivo, y logran una resolución hasta un 25 o un 60% con el nivel de evidencia 1A. Es así como recordar que simplemente la pancreatitis biliar moderada sin colangitis, la IRCP no está indicada con un nivel de evidencia 1A. La pancreatitis biliar con colangitis debería ser realizada dentro de 24 horas con un nivel de evidencia 1B. Y la pancreatitis biliar con obstrucción podría estar indicada pero con menor nivel de evidencia. La colangioresonancia y la endosonografía pueden prevenir algunas IRCP en pacientes que presentan pancreatitis aguda necrotizante, y la endosonografía es bastante superior a la resonancia, sobre todo para evidenciar cálculos menores de 5 milímetros, que son las microlitiasis son las principales causas de pancreatitis aguda. La resonancia magnética, sin embargo, hay que tener presente que es menos invasivo, es no operador dependiente y está más disponible versus la endosona. Pero no existe una clara superioridad entre estas dos técnicas de imágenes. Con respecto a la pancreatitis y la colecistectomía, como les mencionaba, lo ideal es realizarla durante la hospitalización, y esta también se debería diferir en pacientes con colecciones pancreáticas hasta que éstas se resuelvan. Y la esfenterotomía por IRCP previene la recurrencia de pancreatitis aguda, pero no la patología biliar. Este es un video muy corto, vamos a tratar de adelantarlo, en que vamos a ver el drenaje por endosonografía usando una prótesis de aposición, que es un Cotaxius. Pueden ver que ahí hay un pseudoquiste pancreático con impronta sobre el estómago. Ese tubo que ven ahí es una sonda nasoyunal. Pueden ver cambios tróficos en el fondo en la mucosa. Se ve como un patrón adoquinado. Por vía endosonográfica, en la flecha verde está mostrando el contenido necrótico de esta necrosis, de esta colección. Esto ya tenía, y es el componente líquido en la flecha. Esto es considerado un wall of necrosis. Se realiza una medición de las distancias para tener una aproximación de cuánto es el tamaño de la colección y el contenido necrótico. Posteriormente, sobre todo, muchos de estos pacientes que tienen comorbilidades pueden desarrollar circulación colateral, por lo tanto es muy importante evaluar con Doppler si es que hay una circulación colateral para evitar un sangrado inesperado. Y posteriormente, como ven a la izquierda, en el picture-in-picture, se puede ver cómo se funciona con esta prótesis por vía endoscópica bajo endosonografía. No se requiere rayos y se abre una copa distal. Van a ver que se abre como prácticamente un reloj de arena o un yo-yo. Esta es una prótesis de aposición que va a permitir unir la pared del quiste a la pared del estómago por completo. Y ahí pueden ver fondo cómo sale el contenido purulento a una presión inesperada. Obviamente en esa primera oportunidad no se explora, simplemente se aspira el contenido líquido. Y ahí pueden ver cómo en el fondo estamos dentro de la cavidad a través de esta prótesis y podemos ver un abundante contenido necrótico. Se realiza necrosectomía por parcialidades y como pueden ver vamos retirando y ahí volvemos a entrar y seguimos retirando hasta ya empezar a encontrar contenido de granulación.
Hay un par de consideraciones. Cuando existen cavidades múltiples, realizar ventanas múltiples de drenaje no es más efectivo que un buen drenaje, y se considera que un abordaje mixto, ya sea endoscópico, percutáneo o quirúrgico, debería ser, debería estar indicado en WOM con extensión, como pueden ver en esta imagen, cuando hay lesiones que llegan por la gotera perietocólica, o en esta imagen, como pueden ver, que estamos prácticamente dentro del quiste en la pelvis. Un punto más es la relación con respecto al conducto pancreático. Si un WOM está asociado a una desconexión completa del conducto pancreático, sabemos que va a tener un curso prolongado de la enfermedad. Es importante tener un estudio de imágenes pre-drenaje o post o pre-retiro de la prótesis, en fondo, y hay que evaluar que si hay una irrupción parcial, probablemente podría andar con una prótesis plástica transpapilar. Sin embargo, si no ha recibido la colección, la irrupción significa que es completa y el paciente va a requerir una prótesis de la colección por largo tiempo versus realizar un abordaje quirúrgico para una anastomosis. Cuando retirar la prótesis, no antes de 4 semanas, no antes de haber completado la necrosectomía, y simplemente se tracciona con una pinza. Y se dejan los pacientes con régimen líquido. Aquí pueden ver que en el fondo estamos entrando, ya es totalmente tejido de granulación, y el paciente, esto es una semana post retiro de prótesis, y eso prácticamente involuciona. Como mensaje final, la necrosis infectada en pacientes inestables requiere drenaje, eso hay que tenerlo muy claro. La primera elección de drenaje de tratamiento va a depender de la disponibilidad del centro, pero lo que se recomienda es lo endoscópico, lo percutáneo y lo quirúrgico. Percutáneo le pongo un asterisco porque si el paciente tiene menos de 4 semanas, debe ser como considerado de primera línea o primera opción. Recuerden que sí, idealmente hay que tratar de realizar los drenajes endoscópicos después de 4 semanas, y el abordaje quirúrgico está indicado cuando falla el primer approach o no está disponible en el centro. La pancreatitis aguda y el CIPI en colangitis está muy demostrado con un nivel de evidencia 1A, sin embargo, una obstrucción biliar no del todo demostrado, y la pancreatitis aguda biliar con respecto a la colcistomía debería ser realizada durante la misma hospitalización. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi mail por cualquier comentario o preguntas. Saludos.